Cada día recibimos miles de estímulos e información, de la cual gran parte proviene de las pantallas. Vídeos de TikTok, YouTube, series, películas, reels, noticias, memes. Todo entra por los ojos y se queda ahí, en la cabeza. Lo audiovisual ya no es solo entretenimiento, se ha convertido en nuestra segunda realidad, en la que estamos inmersos diariamente. Esta información que recibimos por medios audiovisuales pasa por un proceso de preproducción, producción y postproducción. Cada parte tiene su interés, su arte, su peculiaridad. Pero como estudiante siempre he sentido la curiosidad de conocer cómo es el proceso de postproducción, cómo se construye todo eso que vemos, cómo pueden convertirse los vídeos grisáceos, sin ritmo, sin conexión, con elementos del rodaje de por medio, en un resultado final limpio e impecable, capaz de contar historias, narrar experiencias, persuadir y transmitir emociones. A partir de aquí me he puesto en contacto con un selecto grupo de profesionales que se dedica a cada una de las tareas que requiere la postproducción, con el objetivo de conocer la profesión desde dentro, su historia, trayectoria, trabajos y perspectiva laboral. Tengo un amigo que dice que los proyectos no se acaban, se abandonan, porque siempre hay como un plus. Cuando se termina de rodar una película, el montador recibe una pila enorme de clips que deberá organizar, ordenar, seleccionar para empezar con el montaje. Soy Cristina Otero Roth, soy cineasta. Mi trabajo principal es el montaje, aunque también hago labores de dirección, de guionista, incluso a veces documentación o cosas. Ya sabes que con el mundo digital somos un poco hombres y mujeres orquesta, pero vamos, mi trabajo fundamental a lo largo de mi vida ha sido el montaje. Una vez montada, la película ya tiene sentido y estructura, pero aún está lejos de ser un producto acabado. Todavía es necesario eliminar elementos del rodaje como cables, micrófonos o fondos de croma, e integrar digitalmente otros que no existen en la realidad, pero que deben parecer perfectamente creíbles. Mi nombre es Guillermo Martínez Benavente, y me dedico profesionalmente a los efectos visuales. Soy supervisor desde hace más de 10 años y me dedico a los efectos visuales desde ahora unos 15 años aproximadamente. Con estos retoques visuales, la calidad del trabajo sube varios niveles. Sin embargo, aún queda por abordar otro pilar fundamental, el diseño sonoro. Cada ambiente, cada paso, cada respiración debe ser recreada o reforzada en la sala de postproducción. Las pistas de audio se ecualizan, se equilibran y se mezclan con precisión quirúrgica, para que todo suene natural y coherente en la imagen. Pues yo soy Inés y lo que me dedico es al sonido directo en rodaje para cine, audiovisual, y también hago diseño de sonido en postproducción. Yo soy Salomé Limón, mi rama principal es la música, soy productora, ingeniera de sonido y compositora, pero en el cine hago diseño sonoro y mezclas. Y por último llega la etapa del etalonaje. Aquí se corrige el color, se transforman los tonos apagados del logarítmico, se ajusta la iluminación, se resaltan detalles, se corrigen tonos de piel. En definitiva, se le da a la imagen el aspecto final que verá el espectador en pantalla. Mi nombre es Roberto González Ramos y me dedico profesionalmente al color. Soy colorista. No llegas a ser colorista porque hay como un proceso de saber cosas de fotografía y así. Pero ahora mismo la parte con la que me siento más cómodo y en la que estoy especializado es en el color. En 2000. Bueno, en realidad empezó con 3 años. Digamos que mi primer contacto fue con la película, con el celuloide. Porque cuando yo empecé, yo me fui a estudiar a Francia, y cuando yo empecé tanto a estudiar como luego a trabajar en los años 80, todavía el cine, o bueno, el audiovisual en general, se hacía en celuloide, se hacía en lo que llamamos ahora analógico. Y lo hacía en una moviola, o sea, en una mesa de montaje, con las bandas separadas. Aquí tengo un corto que hice en la Escuela de Cine de Francia. Esto es 16 milímetros, el 35 es más ancho, pero los cortos los hacíamos en 16, que es un formato evidentemente más barato. Pues mis comienzos fueron bastante divertidos.
porque cuando tenía como 13, 14 años hice un muy buen grupete de amigos en el instituto y éramos todos unos frikis de Star Wars. Entonces queríamos grabar nuestros cortometrajes. Y bueno, a mí siempre me había gustado la fotografía y grabar, y mis padres me habían regalado alguna videocámara o alguna Handycam de estas de cinta, y bueno, pues era todo el proceso de grabar, buscar tutoriales de cómo se hacían cosas con After Effects o cómo se hacían con 3D Studio Max. Era muy difícil encontrar información sobre softwares, entonces yo estaba acostumbrado a presionar siempre el F1 y leerme la documentación de todos los softwares porque era muy complicado encontrar información online. No es como ahora que hay muchos cursos, tienes escuelas que se dedican profesionalmente a esto. Era pues más complicado, pero a la vez pues era divertido, y nos juntábamos los amigos, veníamos aquí a mi barrio generalmente, grabábamos con la cámara y nos poníamos a hacer locuras con palos que parecían palos de fregona y eran luego sables láser, explosiones y cosas así. Yo empecé a estudiar cine, era una carrera como de varios años, pero enfocado a todo, ¿no? O sea, guión, dirección y tal y cual. Y ahí encontré que la parte de sonido era lo que más me apasionaba, ¿no? También estudié música en la universidad, así que también compongo y componía más, ahora no me dedico tanto a ello, pero la parte del sonido para cine era como, wow. Entonces ya me fui a Buenos Aires, yo soy de Córdoba, Argentina, y me fui a Buenos Aires a estudiar específicamente la carrera de sonido para cine. Y ahí estudié en la Escuela Nacional de Realización Audiovisual, que está subvencionada por el INCA, y entonces a partir de ahí dije, wow, esto es lo que quiero dedicarme en la vida, ¿no? A rodar, sobre todo. Era la parte más de rodaje y el diseño sonoro. Todavía no existía el Pro Tools, ¿te acuerdas? No. Era como, wow. Y luego ya me vine a España y hice un máster en Pro Tools y ya acá estoy. Pues yo quería estudiar filología alemana. Ah, mamá. O sea, nada que ver. Y mi familia, no, magisterio musical. Yo, bueno, magisterio, claro, yo estudié la carrera y dije, esto no es para mí. Hice las prácticas en Hungría y todo, me fui de Erasmus. Y cuando volví estaba ahí un poco perdida y mi hermano, que tenía un estudio, necesitaba un asistente. Y yo no sabía o sea, no tenía ni idea de lo que hacía mi hermano. Sabía que grababa música, pero... Entonces yo fui a un trabajo como otro cualquiera. Y entonces pues me tiré muchos años poniendo cables, poniendo cafés y asistiendo en el estudio. Y luego ya pues me dejaron sentarme a la mesa, empecé a mezclar, como que ha sido todo un poco el camino mío natural, porque cada uno tiene su recorrido, ¿no? Y empecé a producir, que siempre me había llamado mucho la atención, ¿no? De por qué llaman a este músico y no llaman a este, ¿no? O sea, yo en mi cabeza iba produciendo los discos. Y una vez que estaba fuera del estudio, David Trueba me llamó y me dijo, quiero que hagas el diseño sonoro de mi película. Y yo estaba embarazada, nunca había hecho una película y no sabía ni de lo que me estaba hablando. Lo que pasa es que la película sí que es verdad que tenía mucha música en directo y quería a alguien que estuviese más como en el mundo de la música más que en el diseño sonoro, no en el cine, ¿no? Lógico. Y me dijo, me da igual, tú a tu ritmo, no tengo prisa, y dije, vale. Y gracias a David empecé en el cine, que me parece maravilloso, súper creativo. Yo empecé con la fotografía, porque desde muy niño mis padres tenían una Wurlitzer. Tenía un vecino, cuando yo era niño, que me hizo una foto, desde su balcón a mi balcón. Y claro, imprimió esa foto. Y claro, yo ya, ahí, o sea, es que está la foto en casa de mis padres, y ahí dije, o sea, no estaba cerca mío y tiene una foto súper cerca mío, entonces era como, yo miraba la cámara de mis padres, esto no lo hacía y tal, y empecé a interesarme mucho por la fotografía. Y empecé a estudiar con él. Hice un curso que se llamaba operador de equipos de televisión, y empecé a grabar cosas en vídeo y luego empecé a editarlas. O sea, ahora ya es como una obsesión, o sea, de seguir leyendo de color, de estar en lo último de las últimas versiones de DaVinci Resolve, que es con lo que trabajo. Bueno, el proceso, tú recibes el material y lo primero que hay que hacer es sincronizarlo con el sonido, ordenarlo en función de, en el caso de que sea una película de ficción, ordenarlo por orden de guión, por número de secuencia. En el caso de un documental, buscar el orden adecuado según el documental.
Puede ser por lugares, puede ser por personajes, cada montador tiene ahí su sistema, pero es importante que el orden esté adecuado a lo que es la película en sí. El proceso, el flujo de trabajo de una producción audiovisual de VFX, no sé si queremos incluir animación también, no sé si es algo que podamos incluir, porque son procesos muy diferentes. Básicamente, tienes que tener un supervisor en rodaje que se asegure de que todo lo que están haciendo es correcto. El supervisor de VFX tiene que estar seguro de que lo que está mandando el cliente es factible de hacer, encontrar todas las dificultades técnicas que tenga, romperlo en pequeños procesos para que sea fácil de ingerir por el grupo de artistas y luego repartir esas tareas y que todo funcione. Es decir, que modelado esté bien, para que texturas esté bien, para que shading esté bien, que los modelos estén bien para que se puedan riguear, que el rig esté bien para que se pueda animar y que todo funcione para que se pueda iluminar y renderizar. Pues primero me escucho la premezcla que ella ha hecho para ver, porque claro, esa premezcla ya la ha escuchado, en este caso el director, ¿no? Ya tengo la sesión, abro la sesión, me veo toda la peli, el corto o lo que sea, ¿vale? Para hacerme una idea de por dónde el director o la directora quiere llevar la peli. Y luego ya con mi plantilla me pongo a readaptar su sesión a mi cabeza, a mi plantilla. Yo tengo mi plantilla de mezcla, entonces voy trabajando que ya sé más o menos los plugins que voy a necesitar y tal. Tanto para música como para cine tengo mis plantillas. Creo que eso es importante. Y luego ya sí que es verdad que voy en orden. La música la dejo para el final, la música incluso la muteo. Y voy con los ambientes, con los efectos. Claro, es como que eso diálogos. de la plantilla es como que primero están los diálogos, luego ponemos o ambientes o efectos normalmente, del directo, foley, de librería, todo eso en todas las pistas que necesites, y luego un mogollón de pistas de ambiente, sobre todo si va a ser en estéreo, en 5.1, en los efectos también. Claro. Pero claro, ella, si mientras más esté ordenado, ella tiene menos trabajo que hacer, por ejemplo, que los coches estén paneados, que los lugares que más se pueda adaptar, ¿no? Y incluso el diálogo, lo más difícil por ahí es la edición de sonido, porque es como editar una peli, lo mismo, o sea, cada palabra dicha tiene que estar lo más mejor que se pueda, buscar Claro. en tomas que se hayan rodado, suplantar una palabrita que en la toma 18 la dijeron mejor que en la 22 y meter la palabrita hasta que ¡sin! Lo primero que hago es, a mí me llaman o quedan conmigo, han dado referencias mías, valoro el proyecto. O sea, por muchas cosas. O sea, valoro con quién voy a trabajar y cómo vamos a trabajar. Porque, bueno, igual esto juega a mi contra, pero no cobro lo mismo a Esteban, que me está entrevistando y que empieza a hacer sus cosas, que, por ejemplo, si me llama Coca-Cola. Si ellos y yo hemos quedado de acuerdo en el precio y así, que vamos a trabajar juntos, pues lo que hago es pedir un clip de referencia de la pieza y el montaje. Si lo han montado en DaVinci, pues pido un DRA para que me manden los archivos todo compactado y el proyecto. Si yo he estado en el rodaje porque me han invitado, porque yo tengo las copias, porque me han mandado el disco duro, lo que sea, les pediría solo o un DRT, que es el timeline de DaVinci, o un DRP, que es el proyecto de DaVinci. Una vez que lo tengo en el ordenador, empiezo a... Bueno, primero miro que la referencia y lo que yo tengo en montaje es igual, porque si por lo que sea el conformado, que esto es lo que se llama, no coincide, yo puedo hacer el color en algo que luego no va a servir para nada, porque no está bien montado. En el momento que ya me he asegurado de esto, ya empiezo a hacer la corrección de color y seguramente hayamos hablado de cómo quieren las exportaciones. Y las exportaciones, pues mira, necesito un H264, necesito tal. A ver, momentos difíciles siempre hay, sobre todo cuando hay... yo creo que lo más frustrante para un montador es cuando no tienes los elementos para contar una historia que a lo mejor está bien, ¿no?
Pero así en concreto, yo creo que esas pequeñas frustraciones o esas pequeñas dificultades son normales, es la rutina del trabajo, porque muchas veces la mayor parte de nuestro tiempo es más resolver problemas que pensar que estamos creando. Pero quizá el momento más difícil y la única vez que para mí eso me queda como un pequeño una espina que estará ahí hasta para siempre, es una película que no terminé. Es una película que no terminé porque después de un año no habíamos conseguido terminarla y era visible que no íbamos a conseguirlo. Y al cabo de un año tiré la toalla. El proyecto más ambicioso, o de los proyectos más ambiciosos en los que he trabajado, fue la película de Lo Imposible. Fue doblemente ambicioso para mí porque yo acababa de entrar en El Ranchito, llevaba poco tiempo trabajando para la empresa El Ranchito y entró la película de Lo Imposible. Entonces, claro, yo venía bastante bien preparado porque ya llevaba muchos años haciendo 3D por mi cuenta y bueno, pues estudié en la carrera, aunque la carrera tampoco es que aprendiera mucho, pero bueno, sí que me dio una base más amplia de lo que es el arte, de la educación, digamos, visual y bueno, y audiovisual. Pero digamos que El Ranchito fue muy duro. Fue un proyecto en el que tuve que trabajar muchísimas horas, en las jornadas muy largas. Recuerdo entrar muy temprano al estudio y estar a lo mejor 12 horas mínimo. Llegar siempre aquí a mi casa muy tarde, que me preguntaran mis hermanos y mis padres que cómo había estado tanto tiempo fuera de casa y tener que explicarles que bueno, que aún siendo becario pues tenía que echarle horas. Fue un proyecto de mucho trabajo porque teníamos que integrar agua, elementos flotando, movimientos de cámara muy locos, cámaras que se salían del agua y se metían dentro del agua, e integrarlo de tal manera que todo pareciera real cuando buena parte de lo que aparece en Lo Imposible es digital. Para mí eso fue bastante ambicioso. Yo el docu de Saura, pues sí, fue muy ambicioso para mí y fue una gran lección para mi ego también, porque yo había rodado con él en la última película, estaba muy contenta de que me eligiera Las paredes hablan, la última peli que rodó Carlos. Para mí fue muy ambicioso porque de cara a la producción querían que fuera la Guerra de las Galaxias. A nivel sonido, porque como era al final cuevas, graffiti, tampoco visualmente no era tan allá. No. Entonces, claro, partían mucho la imagen y por ahí había cuevas y el otro lado estaba el graffiti o algo más quieto en la ciudad. Entonces, a nivel sonoro, yo reconstruí cada gota, cada estalactita, cada patita de bisonte, sí, del paleolítico, el neolítico, no sé qué, no sé cuánto, el otro lado, la ciudad, tal, no sé cuánto. Y cuando llegamos a mezclas, me dice Carlos: lo siento mucho, Inés, te voy a decepcionar mucho, pero yo quiero una peli de voz y música. Y entonces lo veía el mezclador agarrando 180 pistas, 250 llegué y de ponerle... ¡Mute! Yo tuve una peli que se grabó creo que fue en Menorca. Era una peli de bajo presupuesto, no había sonidista. Y imagínate cómo vino el sonido. Claro. Vientos huracanados, grabados, no se podía hacer ADR. Golpes en el micro a mansalva. Y sobre todo que no había orden. Que yo tenía día 1, día 2, día 3. Sí, sí. No tenía nada. Entonces me tuve que escuchar todos los audio files. Y me hice yo el orden, porque menos mal que cantaban la Claro, no era escena. Un proyecto ambicioso, pero era un proyecto... pero que ha ido a cine. Pues con Anticlimax. Este proyecto era de una separación y yo me estaba separando. Y bueno, dentro de los procesos de separación nunca es fácil, pero hubo un momento muy complicado que yo incluso hablé con Pili, que era la productora de ese proyecto, y le dije: no puedo más, o sea, necesito no hacerlo. Y Pili me dijo: no puedes abandonarlo ahora, no te voy a dejar que tires la toalla. O sea, nunca había tenido esa sensación en mi vida, pero bueno, me costaba mi vida en general, no colorear, porque yo coloreando puedo estar horas
me encanta, o sea, me apasiona. Pero ese momento fue pues que todo era como bajón, el corto también era de esto y hubo un momento que dije, yo le paso el proyecto, no quedaba mucho tampoco, pero estuve a punto de decir, se acabó. Los errores más frecuentes yo creo que es perder la visión global de lo que se está contando, centrarse muy en el detalle, en que un corte funcione bien, en vez de pensar en el relato en general. Y quizá yo creo también la falta de paciencia para estudiarse bien el material. Ser impacientes y decir, vale, este plano está bien. Y quizá también el no ser conscientes de las enormes posibilidades que tiene el montaje. Porque en el momento en que tú encuentras ya algo que medio funciona, a veces ya se da por bueno. El mayor fallo, o diría error, es no preguntar, tener miedo a preguntar. La gente que comienza generalmente pues tiene miedo, yo creo, que a cometer errores y sobre todo tiene miedo a decepcionar. El mayor problema es que muchas veces por no preguntar, por el miedo de que una pregunta suene tonta, no se hace. Y yo es lo que le digo siempre a la gente que trabaja conmigo, tanto a los que trabajan como a mis alumnos, porque también soy profesor, les digo que la pregunta tonta es la que no se hace. Y si alguien te dice que una pregunta es tonta, pues a lo mejor esa persona no debería estar en ese cargo. Pero lo importante siempre es preguntar, porque el mayor error es que al no hacer esa pregunta, alguien piense que, bueno, pues que la solución es de una manera o de otra y se equivoque. Lo fácil es equivocarse. Al principio, cuando no entiendes cómo funcionan los procesos, es muy fácil cometer un error. Ese principalmente es lo que yo encuentro el mayor problema de la gente que se inicia en este trabajo. Piensan que lo saben todo, que ya no tienen nada que aprender. Entonces, creo que falta un poco de humildad en ese sentido. Tal cual. Es verdad que estamos hiper educados, que es maravilloso, pero hay cosas que no te las enseñan en las escuelas. Yo creo que hay como dos cosas, ¿no? Una vez lo compartíamos con los Javis, estos chavales que son guionistas muy importantes, como que esa seguridad que tienen los jóvenes o que arrancan con esto, por un lado, buenísima. Sí, claro. Que estén muy seguros, ¿no? De cómo quieren, ¿no? Algo, y que tienen esa capacidad. Pero claro, lo que tú dices, sin humildad no vamos a ningún lado, ¿viste? Sí. Porque tú no llegas de becario a una productora y quieres ser mejor que... O sea, o dices que eres mejor que todos los demás. Si lo crees, guay. Pero ya lo demostrará a su debido momento. Pero no es como... tú no tienes nada que enseñarme, tú no tienes... O sea, no puedes ir así por la vida. Y es lo que tú dices, es una carrera de fondo. O sea, Total. Yo aprendo cada día. O sea, esto es una profesión que estás constantemente evolucionando. Claro. No puedes decir ya, yo ya lo sé. Pues qué rollo, pues dedícate a otra cosa si ya lo sabes todo, ¿no? Voy a decirte dos cosas. Una, creer que ya lo has aprendido, porque es imposible. O sea, a alguien que empieza a etalonar, o sea, primero porque hay que coger teoría. Segundo, porque es algo de práctica. Y tercero, porque siempre salen nuevas cosas. Entonces, uno de los errores más comunes, ya no solo en el etalonaje, es que cuando alguien llega a algo, dice, ya sé todo. Bueno, si ya sabes todo, pues mal. Y el segundo error es el balance de blancos. El balance de blancos, cuando empiezan a etalonar y dicen, vamos a balancear el blanco, intentan igualar todos los scopes para que quede el azul lo mismo que el rojo y lo mismo que el verde. Y claro, realmente no deberíamos, o sea, porque el colorista le tiene que dar una intención que ya le ha dado previamente el director de fotografía. Entonces, yo no puedo balancear una imagen y quitar un atardecer, pero si yo hago el balance de blancos, como hacen muchas personas, bueno, yo lo hacía, cuando empecé,
o sea que eso es también defecto mío, pues si todo lo igualas, no tienes matices, pues no sabes si es un atardecer o un amanecer, lo dejas todo igualado y es como si fuera en un estudio. Y ese es posiblemente uno de los errores que más gente comete. El montaje en concreto, porque la postproducción es verdad que tiene otras características, pero lo que es el montaje, lo que entendemos por armar una película, por coger todo el material que se ha rodado o que viene de archivo y hacer con eso un relato, yo creo que lo primero de todo es que te guste mucho, porque es que te guste mucho el cine, que te guste mucho el montaje, que te guste mucho experimentar qué pasa si esto lo hago de otra manera. Eso es fundamental, porque si no te gusta mucho no vas a tener las siguientes cualidades que yo creo que son también imprescindibles, que son la paciencia. Tú tienes paciencia cuando lo que te espera te interesa, si no, no, por eso te digo que te tiene que gustar mucho. La paciencia es fundamental y la capacidad de concentración. El poder meterte 100% en lo que estás contando y no dejarte distraer por nada. Es complicado resumir lo que supone ser un artista del 3D, pero bueno, yo creo que un artista de 3D, al final, o de los VFX, tiene que ser una persona, sobre todo, que tenga una mente abierta para aprender. Siempre se tiene que aprender de otros departamentos. Es una persona que no solo se puede centrar en su trabajo, tiene que entender cómo funcionan el resto de procesos, porque en el campo del 3D hay una gran comunicación entre departamentos y si eres una persona con habilidades comunicativas nulas, es muy complicado que el flujo de trabajo salga bien. Pero yo creo que principalmente el perfil es una persona que siempre está abierta a aprender. Yo creo que, bueno, aparte de oír, yo siempre que me ha tocado dar clases o lo que sea, yo creo que es la capacidad de escuchar, no solamente oír, sino escuchar. O sea, ya ahí ya hay algo, ¿no? O sea, ahí ya te habla de si la persona siente el sonido o no lo siente. Y luego yo creo que, por ejemplo, en rodaje, pues claro, la personalidad de rodaje no tiene nada que ver con la personalidad de una persona sentada en un estudio tranquilo con su mesa, no. Entonces hay que tener como una capacidad de arranque, de saber estar en un rodaje, que eso también es complicado de enseñar, se hace mucho con la práctica, y luego que hay que tener sangre. Ser muy inquieto, o sea, no conformarte, o sea, ser inconformista. No hay una cualidad en cuanto a ojos, o sea, porque yo he escuchado una entrevista de una persona daltónica y se dedica al color y es conocida. Sobre todo es que te estimule para que tú puedas dedicarle tiempo, dedicarle horas, para que sea un proceso tanto de aprendizaje como de trabajo que te apasione. Entonces, sobre todo que sea inquieto, que no se conforme. Perfeccionista.